Arnaldo Toto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Por aquí andamos, rulando. Eh, ¿Dispuestos a comenzar con fuerza la nueva temporada? bueno, tú, bueno, El nuevo hay año. hay gente que llevamos ya trabajando mucho tiempo. Bueno, tampoco te dejes, tampoco te dejes. Bueno, vamos a lo A contar nuestro, cosas, ¿no? Vamos a contar contar, cositas. contar cosas. No sé por qué este tema, pero tú lo explicarás. 600 años del pueblo gitano en España. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? ¿Por qué te acuerdas? ¿Es algún aniversario, alguna fecha señalada y todo eso? Hombre, pues y tant, y tant. Claro, aquí hemos estado muy entretenidos con el anuncio del gobierno de la celebración del 50 aniversario de la muerte del dictador Mm. en 2025, pero lo que se está pasando completamente por alto es que el gobierno también ha declarado eh, el, el año 2025 como el año de homenaje al 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en España. Se calcula que Juan de Egipto Menor fue el primer gitano en llegar a la península en el año 1425, cuando el rey Alfonso V de Aragón le dio una carta de seguro que le permitía a él y a una comitiva con el que le acompañaban pues adentrarse en territorios de la península en procesión para rendir culto al apóstol Santiago en la ruta de los peregrinos a Santiago de Compostela. Mm. Y este es el acontecimiento que se conmemora como fecha pistoletazo de salida, aunque esta versión de cuando llegaron los gitanos a España pues está discutida por los historiadores, por otra, que habla de que, de hecho, además de la ruta norteña que habría facilitado el rey entonces de Aragón, pues en 1425, estoy recordando, de ahí los 600 años, habría otra ruta por el sur procedente del norte de África, en concreto de Tánger, que entonces se llamaba Tingis, y de ahí viene lo de gitanos, porque a estos gitanos que llegaron por esta ruta se les llamó inicialmente tingitanos, ¿no? Por lo de que venían a través de Tánger. Y también se les llamaba egiptianos, que era como entonces se decía a los egipcianos de Egipto de hoy, ¿no? Mm. Bueno, curiosidades históricas al margen. A mí lo que me ha llamado poderosamente la atención es que precisamente el lugar donde mayor colonia gitana histórica en España se asienta, que es Andalucía, pues ya se sabe que en Andalucía tiene mucho arte, y que la Junta de Andalucía actual tiene más arte todavía. Entonces, en lugar de hacer, bueno, pues como Junta de Andalucía, una serie de homenajes a la presencia gitana tan numerosa en España, en esa comunidad autónoma, lo que han decidido es ole, ole y ole, celebrar una semana a lo Fashion Week de la moda flamenca. Entonces, claro, yo cuando lo vi este fin de semana, A ver, repite que me he quedado yo también flaseado. A ver, pues nada, que no están para celebrando la celebrar Junta de hace Andalucía, una no, jornada de boda, la una so- Junta de, a ver, te lo digo otra vez, lo explico. La Junta de Andalucía sí. anunciaba este pasado fin de semana, Ah. no sé si más adelante anunciarán actos concretos en homenaje a esos 600 años del pueblo gitano en Andalucía, pero de momento lo único que han anunciado ha sido una semana de la moda flamenca. No, joder. Sí, hombre, sí, es que parte el suyo, Ajá. parte el suyo. Claro, entonces esto me llevó a una serie de reflexiones que yo creo que no están de más, ¿no? Sobre la presencia del pueblo gitano en España, que tienen por un lado una mirada histórica y luego una mirada actualizada, ¿no? Y que enlazando con esta semana de la moda flamenca en Andalucía, pues me recordaba cómo yo, desde luego, claro, tengo que empezar reconociendo que como tantos otros payos más, nuestra fascinación por la cultura gitana no parte de una mirada de contacto personal con la realidad gitana, sino que parte de esa fascinación histórica
que ha cautivado a lo largo de los siglos tanto a pintores no gitanos, como Matisse, por ejemplo, como a compositores como Bizet, de música clásica, o como a poetas como Federico García Lorca, ¿no? Pero advirtiendo ya que, por tanto, yo no estoy hablando desde un punto de vista gitano, sino desde un punto de vista payo, es decir, ajeno a sus realidades, sí que hay una serie de evidencias históricas que no se pueden pasar por alto, ¿no? Y que nos llevan a los tiempos actuales para recordar cómo dentro de esa fascinación por sus expresiones culturales, por su capacidad de misterio y de magia que, bueno, pues embelesan a propios y extraños a lo largo de los tiempos, pues se ha llegado a un punto de apropiación cultural evidente a día de hoy, no solamente con el flamenco, sino al punto de, por ejemplo, la señora Isabel Díaz Ayuso diciendo que la patria del flamenco era Madrid, ¿no? Es decir, los gitanos bien lejitos, ¿no? No vaya a ser que como son sucios y ladrones, por utilizar dos arquetipos muy prejuiciosos, pero muy arraigados en la cultura española, pues nos tiznen de alguna cosa, pero sin embargo vamos a apropiarnos de aquello que luego podemos vender a los turistas extranjeros, ¿no? Y esto es lo que pasa con el flamenco. No se entiende el flamenco sin la aportación gitana, aunque el flamenco no es solo parte de la aportación gitana, pero tiene otros elementos magrebíes, del norte de África, elementos de la rumba cubana, elementos de otro tipo, eso se lo dejo a los flamencólogos, pero desde luego su espíritu y su naturaleza está fortísimamente impregnada con el ingrediente principal de la cultura gitana, ¿no? A partir de ahí, viéndolo desde ahora, si echamos la vista para atrás, y esta es la parte que más interesa, no ha habido en España otro pueblo más machacado, más perseguido que el pueblo gitano. Todo el mundo recuerda que en la Inquisición se persiguió a los judíos, todo el mundo se les expulsó de España, de ahí los sefardíes, con los reyes católicos. Todo el mundo recuerda la rendición por parte de los maometanos, como se decía entonces, de los musulmanes en Granada, ante el rey Fernando de Aragón, pero de lo que prácticamente nadie habla es de la persecución secular de los gitanos por parte de las distintas coronas españolas, aunque hay que recordar que no todo siempre fue así. Durante ese primer siglo XV, cuando llegan las distintas migraciones gitanas a España, bajo el paraguas de ser peregrinos católicos que venían a rendir honores a la tumba del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, se les trató razonablemente bien, incluso muchos de ellos utilizaron este pretexto para pedir amparo a algunos de los señores nobles que había en las distintas rutas que iban hasta Santiago en España. Sin embargo, su carácter, su idioma diferente, el idioma romance, su costumbre aparentemente poco ordenada, de carácter nómada, de andar de aquí para allá, sus reglas internas o sus leyes internas. El concepto de patriarca en grupos relativamente pequeños, de 80, entre 80 y 150 personas, que era la forma en la que viajaban. Hacía que no resultara fácil para los poderes de entonces en España, de aquel siglo XV, hacerse con el control de estas personas que se asociaban a los mendigos por su forma de vida. Y esto empezó a generar, a partir del descubrimiento de América, que en el año 1492, con la llegada de Colón al otro lado del Atlántico, coincide con la instauración de un movimiento muy reaccionario contra los judíos, que da lugar al nacimiento de la Inquisición por parte de la corona de la reina Isabel principalmente, pues da lugar a que empiece a exigirse, y de ahí la pragmática de Medina del Campo de 1499, solo 7 años después de la llegada de Colón a América, el abandono de la vida nómada
e incluso se les dio un plazo de 2 meses para su integración, por lo cual se les exigía que debían habitar en un domicilio fijo, adoptar un oficio y abandonar su forma de vestir y sus costumbres, so pena de expulsión o esclavitud. Esto ocurre en 1499. A partir de ese momento, la obsesión con sedentarizar a quien era un pueblo nómada por definición, se empieza a, pues a aumentar progresivamente con amenaza de penas de 6 años de galeras. Las galeras eran aquellos barcos de trabajos forzados donde los remeros trabajaban sin descanso a pulso. Para que os hagáis una idea, el mismísimo Cervantes escribe en su novela La gitanilla: parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo, y las ganas del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte. Esto lo escribía en La gitanilla, en su novela, Cervantes, en 1613. Claro, después de esto, pues esta criminalización asociada casi de forma genética al pueblo gitano que se empieza a hacer en España, a partir de entonces profundiza hasta llegar a seguramente uno de los episodios más horrorosos de la historia de España, mucho más allá de la Inquisición y muy poco recordado, como es la famosa Gran Redada. Después de distintas programáticas, como se llamaban, a las leyes especiales que se fueron generando desde el año 1600 hasta 1749, para perseguir a los gitanos y tratar de integrarlos, entre comillas, en la cultura española. Bueno, pues en julio de 1749 es cuando se proclama por el rey Fernando VI la orden conocida como Prisión General de los Gitanos, también conocida como la Gran Redada, en donde se inicia un proyecto de exterminio directamente, porque a diferencia de Portugal, que también tenía muchos problemas de integración con el pueblo gitano, y lo que había hecho era mandarlos a las colonias ultramarinas, es decir, en África, en Brasil, etcétera, etcétera. En cambio, la corona española, desde el rey Felipe II, había prohibido que los gitanos fueran a América. Algunos llegaron a ir, pero enseguida los devolvieron. Y en lugar de, como digo, optar por la orden de la expulsión, lo que se ordena por el rey Fernando VI, Borbón él, al marqués de la Ensenada, es arrestar y finalmente extinguir a todos los gitanos del reino, a través de su separación física por 6 sociedades, que dio lugar a nada menos que 500.000 gitanos muertos. 500.000 gitanos muertos. Joder. Esto ha sido, o sea, vamos a ver si nos hacemos una idea de lo que significa esto. Más de 9.000 personas gitanas acabaron presas, siendo repartidos los hombres y niños mayores de 7 años entre los 3 arsenales peninsulares, es decir, arsenales se refiere a cuarteles de artillería, y las mujeres entre varias casas de misericordia, que eran una especie de conventos regidos por monjas, pero que no tenían la orden, que eran seglares en realidad, pero que estaba recluido contra tu voluntad, ¿no? ¿Cómo sería el problema desde el punto de vista social? Que hay que pensar que para que murieran 500.000 personas en enfrentamientos militares, incluso en muchos casos arrasamientos de sus poblados, y una cierta ineficacia del marqués de la Ensenada y del ejército de la corona a la hora de hacer cumplir esa orden de exterminio, es que estamos hablando del exterminio y luego hablamos de Hitler con los judíos. Tanto es así, digo, que cuando finalmente llega el rey Carlos III al poder en la corona española, él es el que notifica a los gitanos que van a ser puestos en libertad. Lo hace en 1763. Es decir, este proceso de exterminio se produce durante aproximadamente 15 años. Pero claro, 15 años dan para mucho. Y fíjate, Manolo, cuál sería el problema de índole social y administrativo que tenía la corona española con los gitanos,
que no solamente tardaron más de 2 años en conseguir ponerlos en libertad, sino que incluso 34 años después de la redada todavía estaban siendo liberados algunos gitanos de Cádiz y Ferrol. Antes he dicho que, en fin, estas notas no es que yo sepa mucho del mundo gitano, pero bueno, estas son fácilmente accesibles históricamente hablando en Wikipedia y este tipo de sitios, o a través de la Fundación Secretariado Gitano, ¿no? Y esto me sirve a mí ahora para dar un paso hacia adelante en el tiempo y después de estas notas históricas imprescindibles, comprender por qué en el imaginario popular español el gitano siempre ha sido asociado con el robagallinas, con alguien del que no te puedes fiar, que tiene una baja fácil, que te va a robar a la primera. Fíjate, ya lo escribía Cervantes en 1613. Y que esto con la llegada de la democracia es algo que resulta insostenible. El propio rey Carlos III ya les concedió, acabó concediéndoles el permiso de residencia en cualquier parte del reino y, de hecho, ya en 1783 nacionalizaba a los gitanos al declararles ciudadanos españoles. Claro, cuando llegamos a la época contemporánea, es decir, al siglo XX y luego a la democracia, pues tenemos episodios donde otros pueblos nómadas españoles como los mercheros, recordemos al lute, son asociados directamente con la etnia gitana, aunque en realidad no están directamente emparentados, y en definitiva el nomadismo se convierte pues en una lacra, en un estigma que permite toda clase de abusos, de miseria, de exclusión social y en definitiva de condena a la marginalidad, que es en la que ha vivido el pueblo gitano hasta que llega la democracia. Cuando llega la democracia a España, se da lugar a una serie de iniciativas de intermediación cultural que acaban fraguando en lo que se llama la Fundación del Secretariado Gitano, que en realidad tiene una vinculación directa con el Estado español, un poco al estilo de lo que ocurre con la ONCE, con las personas discapacitadas y los ciegos, ¿no? Los invidentes. Esta cuestión de la Fundación del Secretariado Gitano, bueno, pues tiene su cosa, en el sentido de que, porque esta asociación o fundación se crea, primero es asociación, luego fundación, se crea en 1983. Es decir, cuando se está montando el andamio de la moderna democracia en España tras la entrada en vigor de la Constitución. Podemos recordar, por ejemplo, aquel celebrado diputado de las primeras Cortes Democráticas españolas tras Franco, que fue Juan de Dios Ramírez Heredia, en el año 77, que era un señor que precisamente por la singularidad de la representación de la diversidad étnica en España cobró, con los nuevos tiempos, pues cobró cierta popularidad pública y aparecía pues en aquellos primeros tiempos de la televisión española de una manera bastante notable para lo que el pueblo siempre perseguido el pueblo gitano en España pues había tenido hasta la fecha. De hecho, llegó a ser eurodiputado a partir de 1986 a 1999. Claro, desde entonces, a través de la Fundación del Secretariado Gitano y de otras asociaciones, pues hemos visto a personajes que han tenido una enorme popularidad en nuestro país, ¿no? Ahí, por ejemplo, por poner ejemplos de personas de etnia gitana que han conseguido alzarse con el reconocimiento popular, más allá de ese estigma, de esa criminalización que he contado, pues está, por ejemplo, el Pelé, Ceferino Jiménez, que fue cantaor y luego canonizado beato, José Antonio Reyes, futbolista del Sevilla, que se acaba de retirar hace nada y se ha convertido en una leyenda en el club hispalense, está la bailadora Carmen Amaya, está, por supuesto Lola Flores, ¿no? O Camarón de la Isla, pero también hay escultores, hay pintores, es decir, la penetración en las expresiones culturales y artísticas y del mundo del espectáculo en España de la cultura gitana es absolutamente indiscutible, indiscutible. Otra cuestión distinta es si eso aprovecha o ha dejado de aprovechar al pueblo gitano, porque precisamente por sus condiciones de nomadismo y también de resistencia permanente a
plegarse a las reglas de juego de las leyes de los payos, tratando de buscar a través de esa intermediación cultural alguna fórmula de convivencia medianamente pacífica, pero históricamente han tenido unas restricciones como ningún otro pueblo en España, por ejemplo, en el acceso a la vivienda. Dificultades impuestas desde fuera, también dificultades de adaptación al sedentarismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se realizan los grandes planes de urbanismo, de reurbanización de las grandes ciudades en España a partir de la democracia, estoy pensando, por ejemplo, en la construcción de la M30 en Madrid, se tira un montón de chabolismo para poder construir la M30, que se había sentado con una buena proporción, de hecho, de pobladores de etnia gitana en las zonas de alrededor de Madrid, como ocurre en otras grandes ciudades. Ahí, por ejemplo, en Barcelona se han mantenido más, en poblados como la Mina y algunos otros, o aquí en Valencia, pues en su día aguantaron mucho y todavía sigue habiendo presencia en Valencia ciudad, pues en Nazaret o en Torrent, en el barrio del Chenillet, etcétera, etcétera. Como decía, o en Gandía, por ejemplo, también hay mucha presencia histórica. Bueno, pues como terminaba de explicar, en estos periodos de tiempo, ya en la democracia, el acceso a la vivienda y el acceso a un empleo se convierten en los grandes hándicaps que tienen y que además se cruzan con el estigma de la marginalidad como consecuencia de la penetración de la heroína a finales de los años 70 y los primeros 80, y todo lo que da pues de sí la miseria asociada con la droga, ¿no? Recordemos toda aquella serie de películas, fueran gitanos o no sus protagonistas, de Navajeros, El Vaquilla, de comienzos de la democracia, comienzos de los años 80, ¿no? Que, bueno, pues de alguna manera seguían trasladando ese imaginario de exclusión social y de delincuencia común que caracterizaba y permitía que, en definitiva, estos no son humanos, estos son bestias y, por tanto, se les puede tratar como a bestias, ¿no? Que era lo que hacía habitualmente la Guardia Civil y la policía. Ya lo hacía con el lute, aunque no fuera gitano y fuera merchero, ¿no? En los tiempos de Franco, ¿no? Por eso, claro, llegamos a día de hoy a los 600 años de la presencia del pueblo gitano en España y hay que echar la vista atrás, ¿no? Hay que echar la vista atrás porque incluso dentro de este periodo ya democrático, supuestamente democrático en España, porque ¿cuál es la situación más reciente del pueblo gitano aquí? Bueno, el pueblo gitano me llamó mucho la atención unas declaraciones antes he dicho que en Andalucía no estaban celebrando el 600 aniversario. No es cierto, hay pueblos que sí, pueblos concretos, es decir, ayuntamientos, a nivel local, pero no a nivel de Junta de Andalucía, por lo menos que se haya anunciado de momento, ¿eh? Igual algún oyente que esté escuchándonos desde Andalucía nos llama y nos corrige, pues oye, cuanto más información, mejor. Pero vamos, mientras tanto, pues lo que se estaba era frivolizando en teoría. Eso es lo que había trascendido públicamente. Sin embargo, es verdad que pueblos como Utrera en la provincia de Sevilla, Jerez en la provincia de Cádiz, sí que están rindiendo bueno, pues homenaje a su propia memoria histórica, ¿no? Con el tributo al pueblo gitano y su presencia importantísima y determinante en aquellas localidades, ¿no? Decía, me llamaba mucho la atención que la secretaria general, creo que era, de la Federación del Secretariado Gitano, en una pequeña entrevista que le hacían en el canal de noticias 24 horas, porque desde luego esta noticia no está encabezando de momento ningún titular en ninguna televisión, ni se está hablando de esto en ningún momento, pues decía que es que el pueblo gitano nunca había tenido vocación de conflicto. Que el pueblo gitano lo que hace ante una situación de conflicto es marcharse, es irse a otro lugar, es emigrar. Entonces, bueno, no habrá tenido vocación de conflicto y es posible que eso esté en sus genes, pero lo cierto y verdad es que las cosas han cambiado mucho
a partir sobre todo del 15M de 2011, si no recuerdo mal. En la década pasada empezó a haber una cierta, digamos, disidencia política del secretariado gitano, acusándole a este de excesiva connivencia con el Estado español, y que, bueno, pues que en realidad no se les acusaba de traición, pero poco menos, ¿no? Y empezó a hilvanarse un nuevo pensamiento político gitano, más relacionado con los movimientos identitarios, de la interseccionalidad, que fueron propios de la década pasada a raíz del 15M, ¿no? Y hago un paréntesis aquí para explicar, aunque parezca que todo el mundo lo entienda, la palabra interseccionalidad. Para que no lo tenga muy claro, interseccionalidad es la superposición de distintas opresiones históricas sobre una misma persona. Y pongo un ejemplo. Si tú eres mujer, ya de entrada te sufres una opresión histórica por el hecho de ser mujer. Si además de ser mujer eres gitana, sufres, además de ser mujer, una opresión por el hecho de ser gitana, estructural, histórica, fija. Y si además de ser mujer y gitana, sufres una opresión por ser lesbiana, pues entonces tienes tres en una, tres justapuestas. Eso se llama interseccionalidad. Alguien puede pensar que estoy poniendo un ejemplo exagerado. Pues nada de exagerado. Hay una película, no recuerdo el nombre ahora, que levantó mucha polvareda, más o menos hace unos 5 o 8 años, creo que fue un poco antes de la pandemia, que justamente ponía el foco en la historia de dos mujeres gitanas y homosexuales, es decir, lesbianas. Por lo tanto, estos son realidades que chocan frontalmente con ese concepto de patriarcado estricto y de un supuesto machismo de los hombres gitanos respecto a sus mujeres, y la obsesión por los servicios sociales de prácticamente persecución y vigilancia estricta del cuerpo de las mujeres gitanas, que ha sido denunciado muchísimo en comunión con otras luchas interseccionales de lo que luego se ha llamado en dar el espíritu woke, ese que ahora está tan denostado desde los Estados Unidos, en materia identitaria, como son el antirracismo y el feminismo, ¿no? En definitiva, la lucha por la igualdad y la diversidad, ¿no? Este nuevo pensamiento gitano, como veis, es mucho más acorde con los tiempos y también revela que por primera vez desde que se llegó a democracia, en los últimos 20 años, la presencia de, sobre todo, mujeres gitanas, también hombres, pero sobre todo mujeres gitanas, en el mundo de las universidades cada día es mayor, como no lo había sido hasta la fecha, y eso permite una emancipación tanto política como en cuanto a derechos civiles, como en cuanto a reivindicación de su propio pasado histórico, mucho mayor del que el pueblo gitano en España había tenido hasta la fecha. Con todo y con eso, leía el otro día, más de 150 familias gitanas viven en condiciones infrahumanas en la ciudad de León. Eso es una noticia de esta semana pasada. Con lo cual, este contrapunto nos da una idea de la encrucijada en la que todavía se encuentra el pueblo gitano en España 600 años después. Y es un poco pues lo que quería contar dentro de este necesario reconocimiento histórico a la enorme injusticia, a la enorme estigmatización y a la enorme persecución como la de ningún otro pueblo que haya habitado la península ibérica que ha sufrido el pueblo gitano durante estos 600 años aquí en la piel de toro. Pues contado queda, Carlos. Pues muy bien, ahí está. Le vamos a poner algo de música, ¿vale? Sí que sí. Continuamos en Radio Clara, estamos en Es lo que hay y hoy hablamos con Carlos Montouto. Después de hablar del pueblo gitano y de esos 600 años que nos ha relatado Carlos, seguimos contando cosas y vamos con la vivienda. Vivienda y acoso judicial. Te preguntas si cambiar algo para que nada cambie. Pues tú mismo. Vaya preguntaza, ¿no? Vaya preguntaza. Sí. Bueno, pues es que ya no nos queda otra que meternos en harina, ¿no?
con el circo legal y mediático, político que tenemos instalado en nuestro país, a costa de dos asuntos verdaderamente relevantes. Uno, por supuesto, es el de la vivienda, pero previamente el de la vivienda, en el que hemos estado entretenidos con los dimes del señor Feijóo el pasado domingo en Oviedo, aplaudiendo todos a una al señor Mazón como si fuera el héroe de algo, ya les vale, desde luego. Aunque ya se sabe que en el Partido Popular tan pronto te están aplaudiendo como te están cortando la cabeza, sino que le pregunten al señor Casado, por poner un ejemplo, ¿no? Mm. Y por otra, a Pedro Sánchez en el día de ayer, pues anunciando hasta 12 medidas en materia de vivienda, es decir, programándose y contraprogramándose mutuamente el PSOE y el PP, a costa seguramente de la mayor preocupación que existe en España ahora mismo por parte de los ciudadanos, que es el acceso a la vivienda. Pero claro, es que si esto ocurría el domingo y el lunes, es decir, ayer y antes de ayer, lo más chocante es que el viernes, el Partido Socialista registraba una proposición de ley para que se tramite como ley orgánica ordinaria en el Congreso de los Diputados. Una proposición de ley con la que tratar de acabar con el mal ejercicio de la acusación popular, las causas judiciales por motivaciones políticas, los pronunciamientos de jueces y fiscales sobre asuntos judicializados y los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos. La llamada proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Cágate el titulito que tiene, Manolo. Y claro, todo esto junto y bien mezcladito, ¿eh? Bien mezcladito. Vivienda y acoso judicial. Y uno, claro, no sale de su asombro. Sobre todo yo, que soy jurista, pues no salgo de mi asombro cuando resulta que este viernes, que era día, ¿qué era? ¿Qué día era? El viernes 8, ¿no? O 9, ¿no? No, 10, el viernes 10 de enero. El viernes 10. El viernes 10 de enero. Hoy martes 14. Sí, el viernes 10 de enero. Presenta el PSOE en el Congreso de los Diputados esta proposición de ley orgánica y resulta que es que el día 3 de enero, bueno, una ley orgánica, esta propuesta de ley, perdón, que no lo he dicho, que esto supone de salir adelante la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que acababa de llevar a cabo en otra ley orgánica, la 1/2025 de 2 de enero, o sea, de solo 8 días antes, que entró en vigor, bueno, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, para ser más exactos, este 3 de enero de 2025. Entonces dices, ¿cómo? O sea, me acabas de modificar la ley orgánica del Poder Judicial el 3 de enero y el 8 de enero estás volviendo a pretender modificar la ley orgánica del Poder Judicial y el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué no lo habéis hecho todo junto, en el mismo paquete? Entonces, claro, de ahí surgen los interrogantes sobre si esta ley, esta propuesta de ley que ha hecho de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso por vía de acciones judiciales abusivas, no es una ley hecha ad hoc, es decir, una ley hecha de prisa y corriendo, en definitiva, una ley especial pensando en unos pocos. Y mira, Manolo, es sabido, a través de lo que muchas veces yo he hablado aquí del derecho penal del enemigo, que cuando un Estado legisla o abusa de la legislación especial, es decir, de aquellas leyes que no están pensadas para ser aplicadas a todo el mundo, aunque se deban aplicar a todo el mundo, sino que están pensadas para regular la actividad de determinados colectivos concretos, es un Estado muy poco democrático y muy tendente al autoritarismo o a la dictadura. Esto con carácter general. Y esto es exactamente lo que acaba de pasar con esta ley. Es una ley especial, esta propuesta de ley que hacen. Una propuesta de ley que, por cierto, ha hecho saltar todas las alarmas de todo el mundo. Claro, una cosa es lo que el Partido Popular diga, de que incluso de manera caricaturesca le llamen la ley Begoña, no sé si sabéis que le llaman la ley Begoña, hecha a propósito supuestamente para blindar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez de los escándalos de corrupción, dice la propaganda del Partido Popular, ¿no? Por eso le llaman la ley Begoña. Y otra cuestión diferente, por cierto, esta cuestión de
que esté hecha para blindar la impunidad de Begoña Gómez y del hermano del presidente Pedro Sánchez. Eso es falso, no porque no sea esa la intención, que puede serlo. De hecho, hay muchos indicios que hacen pensar que detrás de esta modificación de urgencia, solo 8 días después de haber modificado la ley orgánica del Poder Judicial, pueda estar detrás esa motivación política en esta iniciativa tomada ahora por el Partido Socialista, sino que es que no se puede cumplir, porque al ritmo que van, teniendo en cuenta que es una ley orgánica, teniendo en cuenta que como mínimo va a estar 4 meses para ser aprobada, como poco, si es que consigue el quórum de aprobación suficiente, que de momento no lo tiene. Porque, por ejemplo, Junts ya ha dicho que ni de coña va a votar estas medidas de forma favorable, porque le parecen escasas y por otras cosas más. Bueno, y después 2 meses más mínimo del Senado son 6 meses. Para entonces, si no son 6, serán 8. La instrucción tanto del caso de Begoña Gómez como el caso del hermano de Pedro Sánchez ya habrán concluido y, por tanto, esas limitaciones que se pretenden imponer en esta modificación de la ley, que incluye la supresión de delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, me hace mucha gracia que lo hagan ahora, después de que Hazte Oír o Manos Limpias o uno de estos pseudo sindicatos fascistas han metido querellas contra el director de Radio Televisión Española a raíz de las campanadas y de el asunto tan ridículo de la estampita, exacto, de la estampita, ¿no? Ahora, ¿no? Cuando la procesión del coño insumiso y los 1000 ejemplos más de los abogados cristianos querellándose contra todo el mundo de la sociedad civil, el PSOE miraba para otro lado. Bueno, pero en todo caso, aunque sea tarde y mal, bienvenido sea la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos del artículo 525, pero también la prohibición de ejercer la acusación popular a partidos y asociaciones vinculadas. ¿Qué son las asociaciones vinculadas? ¿Cómo se demuestra el vínculo entre una asociación o un pseudosindicato como Hazte Oír con Vox, por ejemplo? Si quiere uno asociarlo en el imaginario popular a Vox o al Partido Popular, ¿cómo se prueba eso? Es que eso no se puede determinar. Al margen de que es muy dudoso que constitucionalmente eso pueda pasar ningún control de legalidad. Hace falta que además para personarse como acusación popular, dice la nueva propuesta legal del Partido Socialista, exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado. O sea, que se le está pidiendo a las acusaciones populares prácticamente que demuestren que tienen un interés legítimo directo. Pero, hombre, si tú tuvieras un interés legítimo directo, es decir, fueras una víctima, para entendernos, no necesitarías acudir a la acusación popular. Acudirías directamente a la acusación particular, que es lo que se hace, ¿no? Cuando uno es el perjudicado directo. No se pide tanto, pero se dice, bueno, con un eufemismo, que haya un vínculo concreto. No me parece mal de por sí, ¿no? Pero la celeridad que se nota en la improvisación, en la redacción de esta propuesta de ley, hace que queden muchos flecos pendientes que luego ya se han encargado políticamente hablando de disfrazarlo para decir que bueno, que esto va a tener luego una tramitación legal, que los grupos pueden presentar sus enmiendas, que se irá depurando por el camino, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me suena un poco a pan para hoy y hambre para mañana. La inadmisión de denuncias basadas en hipótesis o recortes de prensa. Que un juez no pueda hacer ningún tipo de declaración y se incorpora una nueva causa de inhabilitación para aquellos jueces que se hayan manifestado fuera de sus funciones públicamente sobre asuntos que estén judicializados o que alcancen a la vida política. Hombre, soy juez, pero no soy un preso, o sea, yo entiendo el argumento de que está detrás de esta ley en este punto. Por ejemplo, me estoy acordando de García Castellón, el juez instructor hablando pestes de la ley de amnistía, para luego acabar siendo él el que instruía el caso Tsunami. Pues hombre, una cierta incompatibilidad de funciones parece que existe, ¿no? Y que se le pudiera apartar por esas razones no me deja de parecer mal, pero que exista una prohibición taxativa de realizar declaraciones públicas sobre asuntos judicializados, es que en este país
tristemente la vida política se ha judicializado al máximo nivel posible. Entonces, es que prácticamente es... Y no podía ser, Carlos, que en vez de ser, en lugar de ser si fuera al revés, es decir, si un juez, que obviamente tiene libertad de expresión para expresarse sobre cualquier tema político, social que esté ocurriendo en el país, si lo ha hecho en otro momento, hace unos meses, y después resulta que eso se judicializa, pues lógicamente él cuando se expresó no sabía que iba a saltar un caso relacionado con. En ese sí, caso, esto es que he puesto un tuit, sí, ¿no? Hace 3 años sobre algo, y luego resulta que, vuelta que da la vida, me acabo encontrando con que me jugó a instrucción de la Audiencia Nacional y me toca instruir una causa relacionada con eso. Bueno, eso está dando idea. Es decir, yo creo que ahí el problema está en que habría que depurar mejor cómo se articula el derecho de las partes interesadas a recusar a un juez, ¿no? Al margen de que siempre cabe la posibilidad de abstención. Pero esto tendría que ser caso a caso, ¿no? Para determinar cuándo sí y cuándo no puede haber influido en la apariencia de imparcialidad que es necesario conservar por parte de un juez, ¿no? Pero, como ves, es una ley muy poquito madura, ¿no? Y esto mismo, porque no me quiero extender mucho más con esto, que por supuesto va a tener un recorrido bastante importante cuando empiece a tramitarse, y vamos a hablar mucho de esto, cuando empiece a tramitarse las enmiendas y la búsqueda de apoyos para su aprobación en los próximos meses en el Congreso de los Diputados, es un poco lo mismo que ocurre con las famosas, con el famoso anuncio de Pedro Sánchez de unas medidas sin precedentes, según ha dicho el mismo, ¿no? Como son las de la vivienda, las relacionadas con la vivienda, ¿no? Fíjate, Manolo, claro, lo del Partido Socialista suena a improvisación por los cuatro costados y suena a propaganda por los cuatro costados. Pero es que lo del Partido Popular es de chiste. O sea, realmente la política de vivienda del Partido Popular no es más que la la política de manga ancha para constructores y promotores y bancos de la legislación sobre el suelo del señor Aznar en el comienzo de los años 2000, es decir, neoliberalismo puro y duro, que el suelo público se destine o vaya a manos privadas, porque por la ley aquella de que lo de arriba gotea abajo, por la ley de goteo, pues cuanto más pasta ganen bancos, constructores y promotores, más le caerá a todo el mundo en la industria del ladrillo, ¿no? Y por tanto acabará eso, por arte de magia de los mercados, abaratando costes por vía de competencia, de la competencia, ¿no? Es decir, es absolutamente ridículo. Muchas de las propuestas que hizo el domingo el señor Feijóo en materia de vivienda es que ya se están aplicando en sus comunidades autónomas, donde, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es la medida estrella, porque claro, la gran medida estrella siempre de los neoliberales es ¡y bajo los impuestos! Y yo que me quejaba de los cheques regalo, ahora le voy a hacer cheques regalo prácticamente a todo el menor de 40 años que quiera alquilar o quiera adquirir una vivienda. Estoy caricaturizando un poco, pero es para que se entienda mejor el discurso o las propuestas del señor Feijóo el pasado domingo, ¿no? Y dices, hombre, pero vamos a ver, pero si es que en Castilla y León y en Andalucía el impuesto de transmisiones ya está bonificado, tío. Se está bonificado en un 95% de los casos. Si es que no están pagando. ¿Y luego qué? Tengo déficit y que me lo paga el Estado, ¿no? ¿Cómo qué? Como en Cataluña. Entonces, bueno, vamos muy brevemente porque no tenemos más tiempo, pero después de decir lo que propone el Partido Popular, ya es conocido, ya se ensayó con los resultados que todos conocemos de la burbuja inmobiliaria en 2008, en los tiempos de Aznar, y no funcionó, y no es más que una receta vieja en un mundo completamente distinto, con agentes nuevos que no existían a comienzos del siglo XXI en el mercado de la vivienda en España, y las políticas de Sánchez en materia de vivienda, pues solo voy a decir una cosa. O sea, además de la exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda, según el índice de precios de referencia que establece la ley de la vivienda, la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona ha sido más clarita que el agua. O sea, vamos a ver. ¿Y no vais a topar precios de los alquileres? ¿Vais a sacar promoción de vivienda pública a través de una nueva empresa pública de vivienda? Cada vez que ha habido nuevas empresas públicas de vivienda,
eso ha sido un gigante con los pies de barro, sobre todo porque por muchas prioridades que la ley se establezcan a favor de la actividad de esta nueva empresa pública de vivienda, sigue habiendo muchas competencias en las comunidades autónomas. ¿Cómo la vais a saltar? La cantidad de pleitos que se pueden paralizar y la cantidad de desencantos que una actividad, una actuación centralizada por parte del Estado en materia de promoción de vivienda ha supuesto históricamente en este país. Pues si esta es toda la fórmula, no se le va a meter mano en materia de alquileres definitivamente a la regulación de los alquileres de temporada, que es a donde se está huyendo todos los pequeños propietarios que actualmente han dejado de alquilar vivienda habitual y se han ido a la vivienda de temporada. Como vemos, volvemos a encontrarnos con fórmulas que lo que pretenden es supuestamente proteger a la ciudadanía en materia de acceso a la vivienda, pero en realidad está mucho más cerca de la propaganda que de el interés real por abordar los problemas de fondo y solucionar los problemas de fondo de la principal preocupación que los españoles tenemos en este año 2025, que es el acceso a la vivienda, porque es que al final, en el mercado de los alquileres como en el mercado de la tenencia de inmuebles, independientemente de que los fondos buitre y los pisos turísticos hayan tenido un impacto muy notable en la subida de los precios, si no los topas, nos encontramos con que hay dos Españas, la España de los propietarios y la España de los que no son propietarios. Y la España de los propietarios, que ha sido generalmente bien tratada por el Partido Popular legislativamente hablando. Recordemos, por ejemplo, que el gobierno de Mariano Rajoy modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos para bajar la prórroga forzosa obligatoria de los alquileres de 5 años a 3. Y luego cuando llegó Pedro Sánchez, a insistencia de Podemos, se volvió a subir a 5, incluso a 7 en determinados casos. La prórroga forzosa, bueno, pues pensar solo en términos de los que no pueden acceder a la vivienda es olvidarse política y electoralmente hablando de los que, sobre todo aquellos pequeños propietarios que tienen una vivienda o como mucho una vivienda y un apartamento en la playa o una casa en el pueblo, es decir, una segunda vivienda, que están alquilando una de esas viviendas pues para sacarse un sobresueldo, vamos a llamarlo así, un complemento a sus ingresos, ¿no? Porque los ingresos de la clase media y baja en España ya sabemos cómo son precarios. Y por tanto, una legislación en materia de tope de los precios de los alquileres o de atacar el refugio que está suponiendo los alquileres de temporada, que permiten especular mucho más con el precio, pues supone enfrentarte con el riesgo de perder electoralmente a la mitad de tus potenciales electores. También incluye esto al Partido Socialista. Y esto es lo que explica por qué, salvo en algunos lugares muy concretos como en Cataluña, en donde la política está mucho más fragmentada, en el resto de España ninguno de los dos partidos políticos, y aquí nos concentramos ahora sí en el Partido Socialista, se atreve a ponerle verdaderamente el cascabel al gato en materia de vivienda. Y este cacareado lanzamiento del día de ayer por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en materia de 12 medidas de supuesta eficacia en materia de vivienda, pues al final no acaba siendo más que otro ejercicio de hipocresía real que difícilmente va a poder tener una incidencia definitiva en la solución al gran problema que afecta a los españoles en materia de acceso a la vivienda. Bien, Carlos, se nos acabó el tiempo, ¿eh? Tenemos que acabar aquí. Claro que sí. Como mi amigo el pelirrojo no llega hasta el lunes que viene, pues aprovecharé entonces para hablar de otro que no es pelirrojo, pero como si lo fuera, que es el idiota de Zuckerberg, y todos los laméculos que tiene. Sí, se lo digo clarito. Si total, me entiende, pero va a ver lo mismo. Ahora ya deja insultar, con lo cual no se enfadará si le insultamos a él, ¿no? No. En su propia red, además. Ya lo explicaré por qué con más detalle el martes que viene, no pasa nada. Muy bien, hasta entonces, Carlos, que vaya bien. Salud. Igualmente, hasta entonces, salud.